Abriendo conexión. Comando enviado a... ¿Ya es todo? O sea, ¿ya no te pongo atención? No, ¿Ya puedo grabar? ya. No me quiero ver feo. De esto vivo, bro. No, Des- voy a poner eso. Sí lo voy a poner. Bueno, en lo que el señor termina, fíjense, esta cajita me llegó, bueno, no cajita, esta bolsita de Temu. Yo medio le abrí aquí, pero el hueco no es lo suficientemente grande para poder ver bien todo lo que hay ahí. Así que quiero retroceder tantito porque hay algunas cosas importantes que quiero que revisamos. Esto lo pedí, hagan de cuenta que estas son aspiradoras, ajá, pero tengo un video exclusivo que todavía no hago, que es sobre aspiradoras, pero de cable, aunque no recuerdo si esta la pedí y también era de cable. Oh, rayos, no lo sé. Pero una cosa importante es esta pantalla para los coches que no tienen sistema multimedia. Entonces tiene Android y nos vamos a poder conectar con Android Auto, CarPlay para los de Apple. Entonces esta va a estar buena, pero las aspiradoras son importantes porque son muy económicas. Esta en particular la quería probar, que es la más chiquitita, pero quería ver qué tan buena salía, porque a veces en el coche, yo ya les había mostrado una aspiradora recargable que la sigo utilizando hasta hoy en día en el coche. Lo único que no me gusta es que trae cargador, pero para la casa y se utiliza en el coche. Entonces esta es muy pequeñita. Se ve muy sencilla esta cosa. No prende. Tal vez haya que cargarla porque se carga vía USB-C. Tiene su cablecito. Vamos a ponerla a cargar. Si yo la conecto aquí, sí, en efecto, enciende el foquito rojo. Y de accesorios trae, pues, en donde entra el polvo. Vean cómo tiene esta compuerta que deja entrar, pero no salir las cosas. Tiene el filtro que vamos a meter aquí. Así es como lo metemos. Y de este lado, pues, están las diferentes boquillas que no entiendo si esto se le conecta directo. ¡Oh! ¡Ya entendí! Ok, fíjense. Esto va aquí, ¿sí? Esto es para lugares chiquitos o inalcanzables, como tu enamorada. Y aparte, esto se lo conectas, pues, acá, ¿no? Eso está bien. Pero el aspirador a esta cosa tiene para que le conectes esto aquí y hagas la aspiración, y tiene esto de acá para que hagas la inflación. No se puede utilizar mientras está cargando, pero vamos a dejar que se cargue y ahorita la seguimos revisando. Vamos a revisar la otra. Fíjense, para la otra no tengo con qué abrirla, así que vamos a utilizar aquí el martillo que tenía a la mano y vamos a... ¿Quién abre con un martillo las cosas? Ok, ahí está. Vamos a revisar esta otra aspiradora. Esta aspiradora es de cable. Yo recuerdo, o sea, no sé si estoy confundido, pero aún así vamos a hacer la revisión de estos productos porque yo quería revisar una de estas aspiradoras de cable para ver qué tan buenas o malas salían o si tenían más poder de succión. Entonces, aquí está nuestra aspiradora. Tiene un cable, podríamos decir, largo, se siente. Y viene con un par de tubos que vamos a meter aquí a presión. Son tubos de plástico. No trae como que nada diferente o especial más que esta otra boquilla para aspirar lugares pequeños. No trae cepillitos. Y viene con, pues, el concentrador para aspirar, pues, áreas más amplias. No incluye un cepillo aquí, pero sí tiene uno como una cosa que va raspando con el piso y que junta el polvo y pues nos ayuda a que pues todo el polvo vaya por aquí. Tenemos movimiento, a ver. ¿Ya está caminando? Porque aquí en el taller de Nada que Hacer no solamente hacemos reviews de cosas, hacemos cosas también, pero ya lo verán eso después. Entonces, como les decía, tiene sus rueditas y yo creo que esto hay que darle una probada. Esto está bueno para entrar en lugares difíciles por abajo y la prueba del ruido también es importante. Vean nada más ese cuerpo
Y para limpiarlo, esto se gira y se abre. Aquí es en donde se junta todo. Acá está. Vamos a quitarle esto para que lo puedan ver más fácil. Aquí es en donde está el filtro. Esto lo sacamos. Y aquí es en donde se junta toda la basura. El filtro lo podemos lavar. Lo volvemos a meter en su sitio. Es una aspiradora muy sencilla, pero muy, muy económica. Ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Y aquí, este es el botón de encendido. Es todo lo que hace. Y tenemos el cable. A ver, vamos a conectarla. Oh, pues no hace tanto ruido. Vamos a hacer una prueba de succión. Yo creo que lo hace bien. No tiene más velocidades. Creo que una aspiradora de cable no está mal. Y fíjense, la podemos extender a uno solo o a otro. Hay muchas personas que no les gustan las de baterías porque hay algunas chinitas que pues no dura tanto la batería, otras que sí. La Jimny, por ejemplo, que les enseñé hace un montón, esa es muy buena. La Xiaomi, esta de cable, yo creo que nos va a servir bastante. Porque el limitante se supone que es el cable, pero a ver, vamos a hacer esa medida humana. Es 1, 2, tiene 3 metros de cable. Pero vamos a probarla mejor. A ver, hemos tenido mucho trabajo en el estudio. Está sucio. Hay cosas un poco grandes, otras no tanto. Así que vamos a hacer la prueba. ¡Oh! Se aspira muy bien, ¿eh? A ver, vamos aquí donde hay basuras más grandes. Vamos a tratar de taparlo con esto. No, eso no lo succiona. Ah, sí, ya se quedó ahí. Vamos a ver qué tanto le afecta. Vean, está ahí atorado. Creo que eso está bien. Ya se lo quité. Y ahora vamos acá a toda esta sección de polvo y basura. Ok, ahora un papel con mocos. A ese no lo succiona. Pero el polvo creo que lo está succionando bien. Sí, me gusta. Creo que hace buen trabajo. A ver los cables. No, los cables no los chupa. Había un... sí, esa cosa de metal ahí. No, tampoco. Pero sí está aspirando el polvo decentemente, podría decirlo, ¿eh? Aunque el ruido yo no sé qué tal lo escuchan ustedes. No se atora, avanza bien. Así que me gusta esta aspiradora. Y pues el cable alcanza bien para... pues todo el estudio, vean. Estoy yendo para acá. Esta cosa de aquí siempre se llena de polvo. Me puedo ir para acá atrás. Y el cable sigue, hasta aquí llegué. Entonces, pues sí, es buen espacio. Así que díganme ustedes qué opinan de esta aspiradora. Esto sí se medio atora para girar. Pero no sé si es por mi inclinación. Pero creo que no está tan mal. A ver si me escucharon todo el choro que me aventé. Y pues para abrirla, solamente giramos aquí. Este es el lado de la bomba. Y aquí jalamos el filtro. ¡Oh! Vean todo lo que salió. Y aparte hay más cosas aquí adentro. O sea, de que funciona. Vean todo lo que sacó en esa aspiradita que ustedes vieron. No he cortado la toma. Así que esto lo voy a tirar allá afuera. Uy, se me cayó el otro lado. Creo que esto funciona bien. Y no se le sale, tiene el sello. Así que buena compra, en Buena Vista. Eso ya no existe, pero creo que ya nadie lo entiende, ya soy viejo. A ver. Estamos haciendo un alerón de la Fórmula 1. Esta cosa pensé que no funcionaba, pero resulta que cuando ya se cargó se prende en color verde. Pero dejamos apretado esto y tarda en arrancar. Entonces vean cómo ya se movió ahí la tapita. Y acá tengo un montón de polvo que lo aspira bien. O sea, sí tiene poder de succión, pero tampoco es tanto. ¿Ven cómo tarda un poquito? Ahora a lo de atrás. Por aquí sale el aire residual. Entonces, fíjense. ¡Ja! Fíjense, ya lo encontré. Aquí está. Y se supone que eso debería de funcionar para inflar o soplar algo. Vean. Sí sopla un poco, pero
pues sí tiene fuerza. ¿Tendré un globo? A ver, voy a ver si hay un globo. Híjole, no tengo globo, pero no siento que tenga la fuerza para inflar un globo. Tal vez un poquito, pero ¿de qué sirve para sopletear cosas? Un poco. Sí, sí. O sea, para aspirar el coche creo que está bien. A ver, cosas pequeñas. Con el cepillito, por ejemplo, las orillas de las cosas. O sea, que hay polvito. Puede ser. ¿Qué opinan? Y vean, ahí se junta toda la mugre. Y si lo apagamos, pues no se sale y hay que abrirlo para limpiarlo. Así que ahí se las dejo. Cuéntenme ustedes, ¿creen que sirve? Yo creo que sí. O sea, no es una super aspiradora, pero vean el tamaño que tiene. Lo de esto de acá, ¿para qué lo utilizarían? Cuéntenme. Vamos a revisar otra cosa. Mira, caminado está más chido. ¿Ya por fin ChatGPT te arregló tus problemas? Sí, pero ¿sabes qué? Esta patita está mal calibrada a 90 grados. Tu técnico de confianza no lo hizo bien. Tal vez necesitamos a un nada que hacer. Seguramente aquí lo tienes, al rescate. Pero ya después, primero acabo esto. A ver. ¿Qué? Que se vaya a los 90 grados porque esta patita está mal. O sea, no la ensamblaste bien. Ah, o sea, es mi culpa. Ok, está bien. Después de esa pequeña interrupción, vamos a revisar esta cosa. Esto yo creo que sí les va a gustar. El manual CarPlay, Android, creo que a lo mejor me sirve para saber cómo conectarlo, pero ¿por qué no mejor yo les cuento cómo se hace eso? Aquí está la pantalla, ahorita la revisamos. Quiero ver con qué viene. Viene con cinta doble lado para pegarla en el coche y trae un par de cables. El primero es un cable USB-C para conectarlo al cenicero del coche. Esto convierte de 12 volts y 24 volts a 5 volts 3 amperes. Así que eso es lo que consume nuestra pantalla. Y también tiene un cable 3.5 de audio en caso de que pues nuestro coche no tenga conexión Bluetooth. Porque hay coches que tienen Bluetooth pero no son inteligentes. Así que con este cable vamos a poder pasar el audio. Aquí es en donde está nuestra pantalla, que esta yo tenía muchas ganas de revisarla porque hay coches que pues no tienen sistema Android. Entonces acá está, fíjense, tiene el puerto de entrada, tiene entrada de video, le podemos meter una memoria micro SD y también tenemos un conector pues auxiliar para el audio. Es lo único que tiene. Botón de encendido en la parte de arriba y tiene esta base que me gusta que esté flexible para que tome el contorno de las curvas del coche y pues utilicemos esta cinta que está hecha a la medida para que esto lo peguemos y nunca más se nos zafe. Ahora, no sé si tenga baterías internas, no creo. Seguramente funciona al encender el coche. Así que lo voy a encender aquí. Sí, creo que eso va a ser lo más sencillo para que ustedes vean cómo funciona. A ver, vamos a hacer la enchufación. Bim, bop, boom, bop. Ahí está conectado ya. Vamos a encenderlo aquí. ¡Oh! Ahorita lo tengo conectado a un power bank. Y... ¡ay, Jesús! Android Auto. A ver, voy a fijarlo aquí. Quiero ver si esto lo puedo poner para que se doble un poco más arriba. A ver. Primero, vamos a ver aquí en Settings. Reminder Tone, Screensaver, Voice Control, Driving Position, Lenguaje. Ok. Uy, solamente tiene chino. No, sí tiene más. ¡Oh! Acá está, mira, español. Muy bien, porque se iba para arriba. Me gusta que el touch está bonito, o sea, funciona bien. Modo nocturno. Cuando queremos que entre en el modo nocturno. Qué brillo, a qué hora. Pero bueno, ahorita vamos a dejarlo así. Solo quería ver esas configuraciones. Aquí tenemos el brillo de la pantalla. Tenemos el volumen. Y nuestra casita para regresar al inicio. La salida de audio podemos elegir. ¿Tiene su propio altavoz? Oh, Bluetooth, FM. ¡Oh! Tenemos radio también aquí. Y la salida auxiliar. Ajá.
Ajustar el volumen. O sea, no entiendo. ¿El audio le entra o le sale? No lo sé. Vamos a dejarlo en altavoz. Y vamos a regresarnos a la casita. Ahorita probamos todo eso. Lo voy a poner en Android Auto. A ver, vamos a darle clic aquí. Y voy a conectar mi teléfono. Me pide un código para vincular. Le puedo cambiar el nombre aquí también si quiero. Pues ya tengo aquí conectado mi teléfono. O sea, no es necesario que yo saque mi teléfono para controlarlo, sino que desde aquí, yo por ejemplo, bueno, acá están ustedes viendo algunos detalles. Vamos a regresarnos. Ese es el Maps, pero aquí por ejemplo, puedo escucharlo. ¡Ah! Trae su propia bocina. ¿No es muy poderosa? O sea, si tuvieras un estéreo, no necesitarías bocina tal cual. O hasta lo podrías poner esto en tu casa, en tu escritorio. Digo, aquí tengo qué bueno que no se ven los números, pero bueno, se tiene acceso a los contactos. No le voy a picar a cualquier otro detalle porque ya los conozco, ya me ha pasado. Y puedo acceder a cualquiera de mis otras aplicaciones. Tengo acceso al WhatsApp, a Amazon Music. Pues está cool esto. Aquí tengo las configuraciones de brillo, home, me encanta, Y obviamente pueden conectarse por CarPlay, o si ustedes tienen una memoria, van a poder reproducir multimedia. Lo que me gusta es que en cuanto me subo al coche, ya sabe que estoy utilizándolo. Aquí están todos los modos: CarPlay, AirPlay, Android Cast y música Bluetooth. Acuérdense, el Android Cast es para que veas tu pantalla aquí, la de tu teléfono. AirPlay, la verdad es que nunca he utilizado AirPlay, pero también es de Apple, ¿no? Es como, o sea, estos son para el auto, estos son los que utilizamos como para las computadoras, y el Bluetooth. Está muy chicles bomba esta pantalla para el coche, y no cuesta mucho. Y ahora fíjense, vamos a imaginarnos que este es mi coche. Vamos a encenderlo aquí, ¿sí? Y vamos a conectarle el audio por aquí. Ahí está. Ok, ahí está. Entonces yo voy a utilizar eternamente el Android Auto. La verdad es que este modo Bluetooth no le agarro la onda para qué es. Estoy tratando de conectarme, pero ni siquiera me aparece para conectarme. O sea, me aparece el anterior, ya traté de conectarme. Entonces no sé si este modo es como para pasar el audio para acá o de aquí pasarlo a otro lado. No me queda claro, pero creo que con el Android Cast o con el Android Auto o el AirPlay o el CarPlay, dependiendo que quieran utilizar, les va a funcionar. Yo quiero, o sea, el Android Auto para mí es una cosa súper buena, que solamente te subes y te conectas. Ahora que si tenemos un iPhone, a ver, ven aquí, ven por favor, conéctate al T86B9B2B, por favorcito. Permitir. Para ver su interior Usar CarPlay. y ver cómo está hecho, pero en general ¿Con CarPlay? Sí, ya la estoy escuchando aquí. que tenga. ¿Y por qué no veo nada? ¡Ah! Ahí estamos. ¿Y dónde lo estás viendo? Podemos elegir. ¿Y dónde está YouTube? Abierta, todas Es que es CarPlay, no trae YouTube ahí, creo. Qué chafa, Ahora pero bueno, está el teléfono, mapas, mensajes. Ya vimos que sí funciona con el CarPlay. Ahora vamos a tratar de hacerlo con el otro. Y entonces, ahora nos vamos a conectar. Oh, no, estos son los videos que puedan estar en tu memoria. En AirPlay, a ver. Vamos a conectarnos vía AirPlay. A ver, conéctate a AirPlay, por favor. Necesita actualizar. A ver, vamos a hacerlo con Android Cast entonces. Ya se está descargando, se está instalando el TC-Link. Ya me aparece el CarLink, así que vamos a conectarlo. Ahí está haciendo la enchufación. Comenzar ahora. Y ahí está mi teléfono. Digo, es un mirror literalmente de lo que yo hago aquí en mi teléfono. Así que vamos a abrirlo. Y sí, ahí está. Digo, no les puedo enseñar otras cosas, pero creo que esto está muy chafa, ¿no? Yo no lo utilizaría. Digo, podría tener algún uso práctico, pero a mí no me gusta. Me gusta más el Android Cast, así que vamos a deshacernos del otro. Así que pues ahí está. Ya vieron cómo funciona. Lo único que tengo duda es la música de Bluetooth. No entiendo. Pero de ahí en fuera, esta cosa es una maravilla. Ya lo volví a conectar a mi Android. Me parece importante es que esto funciona muy bien, mejor de lo que esperaba. Solo es un botón. Podemos configurarlo como queramos. También tenemos control de voz que
podemos tener el turn on display, turn off display, abrir, cerrar, ok, y el protector de pantalla, cada cuánto tiempo queremos que esté. Yo no lo quiero que siempre esté prendido, entonces le voy a poner en cerrar. El control de voz vamos a dejarlo en abrir. Y a ver, turn off display. ¡Oh! Turn on display. ¡Wow! Eso está muy locochón, ¿eh? Y te dice, ok. También, digo, si estuviéramos en Europa, pues nos pediría el otro lado del auto. Idiomas, el modo nocturno. Y que queremos que haga el botón auxiliar, o sea, que funcione para despertar la pantalla. Pero bueno, como yo ya lo tengo activado así, me gusta lo de turn off display. Y responde bonito. Para escuchar el radio, eso sí, me pide que conecte el conector original, porque seguramente acá también esto funciona como antena. De ahí en general, digo, podemos convertir nuestro automóvil en un automóvil inteligente con Android Auto, CarPlay, etcétera. Así que ahí se los voy a dejar abajo en la descripción, también las otras aspiradoras. Y esperen el video de las aspiradoras, porque se va a estar interesante. Cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer, revisando algunos productillos que ya estaremos instalando. Y nos vemos.